Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de la ingesta de proteína y cómo deberías determinar cuánto consumís por día. Vamos a hablar de un aspecto nutricional muy importante como es la ingesta de proteínas. Ahora, la pregunta básica es ¿cuánta proteína necesito consumir cada día? Y esto va a depender de muchas cosas. Vamos a empezar a hablar de esta manera. Vamos a hablar de la ingesta de proteínas. Buenísimo. Ahora, cuando hablo de ingesta de proteína, me pregunto ¿cuánto? La pregunta fundamental suele estar acá, ¿no? ¿Cuánto tengo que comer? ¿Cuánto tengo que consumir? Ahora, para responder a eso es importante aclarar algunos aspectos, como por ejemplo, ¿para qué? O sea, pensar en qué rol va a estar cumpliendo esa proteína, o sea, para qué me sirve a mí, y eso va a moldear cuánto necesito. Recordemos rápidamente, sí, que las proteínas tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, como por ejemplo, conformar los órganos, ¿sí? Ser un bloque fundamental para muchas de nuestras hormonas y también formar algo que nos importa mucho, que es el músculo, en particular el músculo esquelético, también nuestros músculos que entrenamos todos los días en el gimnasio. Bárbaro. Ahora, si nosotros pensamos dónde hay la mayor cantidad de proteínas en nuestro cuerpo, bueno, la gran mayoría de las proteínas están acá, ¿sí? La mayor cantidad. Si yo me pregunto, ¿para qué debo consumir proteína? Bueno, debo consumir proteína para reponer el desgaste que ocurre en las proteínas que componen nuestra musculatura, nuestra masa muscular, porque es donde la mayor cantidad se encuentra. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de músculo que una persona tenga, de alguna manera va a estar relacionado, ¿sí?, con la cantidad de proteína que necesita consumir. Bárbaro. Entonces, en base a esto, nos encontramos con recomendaciones. En general, las recomendaciones más comunes son la de ciertos gramos por kilo de peso corporal, ¿sí? Tenemos gramos de ¿qué? Gramos de proteína por kilo de peso corporal de una persona. Por ejemplo, vamos a hablar de 1,2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal que la persona tenga de la que estamos hablando en cuestión, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, si la persona pesa 100 kilos, estamos hablando de 120 gramos de proteína, ¿sí? Para una persona de 100 kilos de peso corporal. Bárbaro. Ahora, ¿por qué lo hacemos en relación al peso corporal? ¿Por qué es que utilizamos esta referencia de acá? Si dijimos que lo fundamental vendría a ser la cantidad de músculo que una persona tenga. Bueno, podemos decir que mientras más peso tenga una persona, más masa muscular tiene. Si bien existe una relación de proporción entre cuánto pesa una persona y cuánto músculo tiene, esta proporción no es siempre tan directa o tan clara. Vamos a ver algunos casos. ¿Qué sucede cuando hablamos de personas con muy bajo o con muy alto peso corporal? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, que nos encontramos mucha variedad. ¿Variedad de qué? De composición de ese peso corporal. Yo tengo un peso corporal, 100 kilos, ¿no? Bueno, pero ¿de qué está compuesto ese peso corporal? Y nos encontramos personas que pueden tener mucha cantidad de masa grasa y mucha cantidad de masa muscular. Entonces, si dijimos que principalmente la masa muscular, o dicho de forma más técnica, la masa magra, o sea, toda aquella masa que no sea grasa, ¿sí?, es la que principalmente determina cuánto consumo de proteína. Entonces, si yo utilizo el peso corporal en personas que tengan bajo peso o sobrepeso, no voy a estar siendo preciso con mi recomendación nutricional. Incluso también esto podría cambiar con personas que están queriendo cambiar su peso. Imaginemos que una persona pesa 100 kilos y quiere armar su plan de alimentación, pero con el objetivo de perder peso. Entonces, ¿por qué debería calcular en base a su peso corporal actual si él quiere cambiar su peso corporal?
¿Qué sucede en esos casos? Bueno, en esos casos se han hecho algunos desarrollos y sugerencias de cómo debería ser la recomendación de ingesta de proteínas. El primero que vamos a analizar se llama peso corporal corregido, ¿sí? ¿Qué sería básicamente esta recomendación? 1,2 gramos por cada kilo de peso corporal, pero el peso corporal corregido, ¿sí? ¿Qué es el peso corporal corregido? Es el peso corporal que la persona quiere alcanzar. Por ejemplo, supongamos el caso de una persona con sobrepeso. Sobrepeso, por ejemplo, determinado por el índice de masa corporal. Que el índice de masa corporal es igual al peso de la persona dividido su altura al cuadrado. Y esta persona dijimos que tiene mucho peso. Entonces quiere perder peso. Y si quiere perder peso, ¿cómo va a afectar? Y perder peso, manteniendo su altura, va a hacer que el índice de masa corporal baje. Entonces yo acá lo que debo hacer es calcular el peso corregido como el índice de masa corporal que la persona quiere alcanzar, ¿sí?, multiplicado por la altura al cuadrado. Imaginemos que es una persona con sobrepeso que tiene un índice de masa corporal mayor a 30. Bueno, para corregirlo se pone un índice de masa corporal de 27, o sea, más abajo. Tiene 30 o más y yo le pongo corregido por 27. ¿Sí? O 27 por su altura va a dar un peso corporal que es menor al que tiene ahora. Por ejemplo, pesaba 100 kilos y le va a dar 80. Y ese es el peso que yo pongo acá y en base a eso calculo. Y si fuera al revés, que es una persona que tiene bajo peso, por ejemplo, tiene menos, ¿sí?, de 18 de índice de masa corporal, el ajuste se hace al revés. Entonces tiene menos de 18 de IMC, pero se le coloca 20. Entonces con esto lo que se hace es subir su peso corporal, ¿sí?, porque es a lo que apunta esa persona. Una persona con bajo peso apunta a subir su peso corporal y se corrige hacia arriba esto. Esta es una forma. Sin embargo, esto sigue sin estar trabajando con la principal variable en cuestión, que es la masa magra. Y ahí viene el asunto. Existe un desarrollo que trabaja específicamente con la masa magra. Y esto se suele hablar mucho en el mundo del fisicoculturismo, donde se suelen dar recomendaciones de ingesta de proteína, no en base al peso corporal, sino a la masa magra, exclusivamente, ¿sí? Entonces nos encontramos con esto. Una recomendación, por ejemplo, vamos a borrar un poquitito acá, ¿sí?, de 1,5 gramos por cada kilo de ¿qué? Por cada kilo de masa magra. Y pues bueno, ¿cómo hago para saber cuánto es la masa magra? ¿Cómo hago eso? ¿Dónde obtengo ese dato? Bueno, ese dato lo puedo obtener por una medición, ¿sí? Por ejemplo, vamos con un profesional y nos hacemos un análisis de nuestra composición corporal. Puede ser, por ejemplo, por una balanza de bioimpedancia, donde pasa una corriente por nuestro cuerpo y en base a la resistencia de diferentes tejidos, nos hace un cálculo de la composición corporal. Cuánto es masa magra y cuánto es masa grasa. Otra forma, que es algo que vamos a comentar acá, si no tenemos acceso, ¿sí?, a hacernos un análisis de la composición corporal, es una estimación mediante cálculo. Decimos, se puede calcular esto. Calcular. Bueno, vamos a ver cómo sería esta fórmula. Ahora lo escribimos y por la magia de la edición lo van a ver acá. Y acá tenemos la fórmula que les comentaba. La fórmula para calcular la masa libre de grasa o la masa magra, ¿sí? Básicamente la fórmula es muy extensa, pero podemos verla como el peso corporal de la persona por 0,01 por 100 menos 64,5 menos 848 por la altura al cuadrado, dividido el peso corporal más 0,079 por la edad, menos 16,4 por el sexo, más 0,05 por el sexo por la edad, más 39 por el sexo por la altura al cuadrado, dividido el peso corporal.
Esto parece un choclo eterno, interminable, inentendible, pero no tiene ninguna complejidad, porque las únicas variables que tenemos que ingresar son el peso corporal, la altura al cuadrado, la edad y el sexo, que no tiene ninguna dificultad. El peso corporal podemos medirlo con una balanza, ¿sí? La altura podemos medirla con un metro. La altura, la unidad es en metros. Si yo mido 1,66 m es 1,66, ¿sí? Y después la edad es cuántos años tenemos, y el sexo, si somos hombres tenemos que poner un 1, si somos mujeres tenemos que poner un 0. Y en base a eso calculamos la masa libre de grasa. Esto no es una medición perfecta, sino que es una estimación por cálculo basada en investigaciones que lo podemos consultar en Weiss y colaboradores del 2012. Y la idea es tener alguna referencia para en base a eso después aplicar la recomendación de ingesta, que sería 1,5 por la masa libre de grasa, ¿sí? Y esa sería la cantidad de proteínas que se recomienda consumir por día para una persona, ¿sí? Entonces, la idea no es que digo, bueno, ahora todos tenemos que calcular esta fórmula súper difícil y súper larga, no. La idea es ofrecer un método que tendría en cuenta la variable importante, que es, para saber cuántas proteínas necesito yo, tengo que saber cuánto músculo tengo, cuánta masa libre de grasa tengo, ¿sí? Que es justamente el tejido al que yo necesito enviar proteínas y reponer proteínas, ¿sí? Obviamente las proteínas no solo van al músculo, van a los órganos, a nuestras hormonas y un montón de cosas más, pero como decíamos, la mayor cantidad está en el músculo esquelético, está en todo nuestro cuerpo, y por eso se usa como referencia o como indicador. Entonces, estos son algunos desarrollos que no solo vienen del mundo del entrenamiento y la mejora de la composición corporal, sino que también vienen de investigaciones que trabajan sobre pacientes con diferentes enfermedades que en un contexto clínico, un contexto de hospital, necesitan tener una ingesta adecuada de proteínas para mantener su salud y para recuperarse de ciertas enfermedades, ¿sí? En pacientes en estado crítico es muy importante la ingesta de proteínas, y mucho del desarrollo de las investigaciones viene de ese campo del cual nosotros en el mundo del entrenamiento nos podemos nutrir para utilizar esos conocimientos. La idea es que sepan que para la mayoría de personas calcular su ingesta de proteína en 1,2 gramos por cada kilo de peso corporal va a andar bien, va a ser adecuado, va a dar, ¿sí?, una ingesta correcta. Sin embargo, existen algunos casos donde tal vez esto no sea adecuado y donde tener en cuenta la masa libre de grasa sería importante. ¿Qué casos pueden ser esos? Casos de personas que van a realizar una dieta o un patrón de alimentación que busca cambiar significativamente su peso corporal. Una persona que mantenga el peso, tal vez con esto va a andar súper bien, pero alguien que quiera cambiar su peso, por ejemplo una persona con muy bajo peso que quiera alcanzar un peso adecuado, o una persona con sobrepeso que quiera perder peso, tal vez trabajar con la masa libre de grasa sea una mejor idea. Esto también puede ser importante, como mencionábamos, en personas con ciertas patologías, con ciertas enfermedades, y también en personas mayores que están buscando cuidar y mejorar su masa muscular para mejorar su salud. La idea entonces, en resumen de este video, era charlar un poquito sobre cómo se determina la ingesta de proteínas. Como ven, no es algo sencillo, sino que siempre es una buena idea trabajar con un profesional de la nutrición que los pueda orientar y ayudar a determinar sus necesidades proteicas. Y como mensaje para los profesionales de la salud y los profesionales de la nutrición, para que puedan revisar esta literatura científica actualizada que nos puede ayudar a mejorar cómo damos las recomendaciones de ingesta, tanto en el estudio de Weiss del 2012 como en el estudio de Decker y colaboradores del 2022, donde comparan cómo determinar la ingesta de proteínas, si por el peso corporal, si por el peso corporal corregido o si por la masa libre de grasa, y encuentran que la posibilidad más adecuada sería la de la masa libre de grasa, ya sea que lo pueda medir por un análisis de composición corporal o ya sea que lo pueda obtener mediante una estimación en este cálculo u otro que sea adecuado o algún otro que se desarrolle en el futuro.
Hasta acá todo lo que queríamos comentar. No se olviden de dejar su me gusta, compartir el video, suscribirse y activar la campanita para poder recibir notificaciones de nuevos videos. Y si sabes cuánta proteína consumís por día, dejadlo en los comentarios, así podemos charlar más. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar acá.